vamos a hablar de los capítulos 12, 13 y 14. Para este caso, en el capítulo 12, vamos a estudiar el tema referente a la inferencia estadística. El tema de inferencia estadística tiene que ver exactamente con un proceso mediante el cual se generalizan los resultados observados en una muestra aleatoria a la población de la cual se extrajo. Esto luego de analizar el error asociado a esa generalización. Nosotros en las primeras clases vimos que habían dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial, que no necesariamente son dos corrientes o dos tipos aislados, sino que se complementan. La descriptiva hace un análisis de una muestra y describe los datos de esa muestra y todos los elementos analizados, ya sea porcentajes, gráficos, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, todo eso respecto a una muestra. Ahora, el proceso de la parte inferencial o la parte de estadística inferencial es cuando yo tomo esos resultados y los trato de generalizar a la población, pero para ello necesito analizar con fórmulas estadísticas y con procesos estadísticos el posible error que hay a la hora de generalizar lo obtenido en la muestra y pasarlo a la población. Hay dos procesos importantes que son la estimación. Se hace inferencia por estimación, ya sea puntual o por intervalo, o sea, un intervalo de confianza o puntualmente. O se hace con algo que se llama prueba de hipótesis, que eso se estudiará en el capítulo 13. Por ahora vamos a trabajar en estimaciones puntuales o por intervalo. Uno de los temas que se propone en los lineamientos del curso es el tamaño de la muestra. Cómo averiguar el tamaño de una muestra para poblaciones infinitas y también para poblaciones finitas. La fórmula para averiguar el tamaño de muestra necesario para hacer una investigación está dada por esta fórmula que dice que es n igual a z sub t por sigma sobre d, perdón, y al cuadrado. ¿Qué son esos elementos? Bueno, recuerden que sigma es la desviación estándar poblacional, una desviación estándar. El valor z sub t es un valor asociado al porcentaje de confianza. Siempre queremos averiguar esto con una confianza o con un tipo de porcentaje de confiabilidad, ojalá bien alto, un 95% de confianza, un 99% de confianza. Y el ZT es un valor asociado referente a la curva normal, un capítulo que no estudiamos, el 11, y que en tal caso se nos va a proporcionar ese valor. Entonces no tengan ningún miedo con este valor. Después también la letra D representa discrepancia permisible o un posible error, un margen de error. Ok, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un ejemplo para averiguar el tamaño de la población que se debe utilizar para cierta investigación. Que en pantalla les aparece el ejemplo que dice que el MEP requiere estimar el gasto promedio realizado al inicio de clases por las familias que tienen hijos en secundaria. Como se desea hacer un cálculo preciso y confiable, pero dispone de recursos limitados, decide utilizar muestreo. Un estudio piloto, un estudio anterior, sugiere que el valor de la estimación de la desviación estándar poblacional puede hacerse en 3.000 colones. Entonces la pregunta es, ¿qué tamaño de muestra será necesario para que el MEP tenga un 95% de confianza que el valor estimado del gasto promedio por familia no diferirá del promedio poblacional en más de 250 colones? Y nos dicen, tome ZT igual a 1,96. Entonces, en este caso, tenemos que extraer primeramente los datos. Aquí tenemos tres valores numéricos, un 3.000 colones, un 250 colones y un ZT
o Z sub T 1,96. Entonces, básicamente ya sabemos que el Z sub T está indicado por acá. Pero por acá nos dice al principio, bueno, como la mitad, que la desviación estándar poblacional se estima en 3.000 colones. Entonces podemos decir que dentro de los datos, sigma, la desviación estándar poblacional, es 3.000. Después dice que nos piden el tamaño de la muestra, o sea, tenemos que averiguar n, y se nos pide, bueno, con un porcentaje de 95% de confianza, que ese valor, para que tengan un poco de cuidado, no nos indica nada. Nos indicaría, si tuviéramos que hacerlo manualmente, cómo averiguar el valor Z sub T, pero nos lo dan. Entonces, digamos que ese 95% de confianza nos lleva al valor Z sub T, pero que en este caso el dato nos lo proporciona. Y después dice que, un poquito más adelante, nos dice que se quiere esa confianza para que el valor estimado del gasto promedio no difiera en 250 colones. Este 250 colones es la discrepancia, el posible error. Entonces D es 250 y Z sub T es 1,96. Entonces, dentro de nuestra fórmula, la fórmula que está al inicio, vamos a poder ver lo siguiente. Vamos a poder ver que si sustituimos en la fórmula, vean que la fórmula, yo lo que hice fue nada más poner los paréntesis, perdón, no sé, disculpen ahí, silencié porque me estaba haciendo retroalimentación. Entonces, es cuestión de sustituir, como les dije, solo les coloqué el paréntesis, la fracción y el a la 2 como parte de los valores que conforman la fórmula. Ahora nada más hay que sustituir el ZT por 1,96, va un por en medio, el sigma por 3.000 y el D, que es la discrepancia, por 250. Esto se coloca en una calculadora científica. La única diferencia es que la calculadora científica van a tener que poner paréntesis redondos, pero es básicamente lo mismo. Eso es lo que tendrían que colocar en sus calculadoras científicas. Como siempre les digo que por favor lo verifiquen que ese resultado es el correcto y que nos está dando bien, ¿verdad? Que nos está dando correctamente. Entonces traten de verificarlo mientras voy a pasar el link porque parece que algunos compañeros no lo tienen. Les pasaré, alguien me lo puso ahí en el chat, le pasaré por el chat el link de la clase. Ok, espero que hayan verificado. El resultado les tiene que dar 254 aproximadamente. En realidad les da 253, algo, pero en este caso se redondea hacia arriba. Estamos hablando de un tamaño de muestra. Entonces tenemos que redondear a un entero más cercano. No podemos escoger 253 y un poquito más de personas porque evidentemente no podemos escoger una parte de una persona. Tenemos que redondearlo al entero próximo más cercano hacia arriba, ya que estamos escogiendo en este caso personas, ¿verdad? No podemos escoger media. ¿Okay? Si hay dudas, recuerden levantar la mano y si está claro, espero que esté genial.
sí les pido que levanten la mano para poder participar, porque veo como que de repente a veces activan el micrófono. Yo sé que a veces son dedazos, pero tratemos de levantar la mano para saber que realmente me están haciendo una consulta. Que ese sería un caso de hallar el tamaño de la muestra para población infinita. ¿Por qué población infinita? Porque no nos dicen el tamaño de la población. Vamos a suponer que es una población grande, pero no conocida, entonces le vamos a llamar población infinita. Ya vamos a hacer un ejemplo para población finita, o sea, cuando nos dan la cantidad de la población. Entonces, la respuesta a nuestro problema es que la muestra para esta investigación debe ser de 254 familias. Ok, continuamos entonces. Y vamos a ver un ejemplo para muestras, tamaño de muestras en poblaciones finitas, o sea, cuando sí nos dicen cuál es la cantidad de la población. Y vamos a usar esta otra fórmula, n igual a n sub 0 sobre 1 más n sub 0 sobre n mayúscula. ¿Quién es qué? Bueno, n mayúscula es el tamaño de la población y n sub 0 es la fórmula que aplicamos anteriormente, en el ejemplo anterior. Entonces, digamos que vamos a tener que aplicar la misma fórmula que aplicamos anteriormente y después ese resultado meterlo en esta otra fórmula. O sea, hacer un paso extra cuando conocemos el tamaño de la población. Ok, veamos el ejemplo que se nos va a proporcionar. Dice que como parte de un estudio intencional se quiere estimar el gasto promedio mensual en medicinas de las personas de 70 o más años que residen en una cierta ciudad. Si se sabe que el número total de personas mayores de 70 años es aproximadamente 8.000, además, por una investigación similar llevada a cabo en otra ciudad, se presume que el valor sigma al cuadrado, o sea, la variable de 360.000, tener una probabilidad del 99% de que la discrepancia, o sea, el promedio muestral y el promedio poblacional, que es mu, tomar primero los datos. El N mayúscula son los 8.000 adultos mayores que se estima que hay en total. O sea, eso es un número poblacional, tamaño de la población de adultos mayores de 70 años o de 70 o más años. Después tenemos la discrepancia. Por acá nos dice que no debe diferir o no debe ser mayor a $100. Entonces 100 es la discrepancia. También se nos da un valor ZT acá al final de la lectura de 2,576. Y para terminar, se nos da el valor de sigma al cuadrado. Vean que aquí se usa sigma y no sigma al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer cuando nos dan la varianza, que es sigma al cuadrado, es sacarle la raíz. Por eso acá yo estoy colocando la raíz cuadrada de 360.000. Porque me dan sigma al cuadrado, entonces tengo que sacarle la raíz que da 600. Ahora 600 es el valor que voy a utilizar. Primero les dije, vamos a calcular esta fórmula del n sub 0. Entonces tenemos la fórmula, o lo que llamo yo el esqueleto de nuestra fórmula, y dice que debe ir ZT primero, o sea, 2,576. Después sigma, me estoy guiando con esta fórmula, ¿verdad? Después sigma que es, en este caso, 600. Luego, en el denominador va la letra D, que es la discrepancia, de 100. Ok, una vez que tenemos ya esto, lo metemos en la calculadora. Les repito otra vez que esto en la calculadora se coloca así. La única diferencia es que tienen que usar paréntesis redondos, no existen paréntesis cuadrados. Y literalmente se coloca de esa forma.
Yo les puedo enseñar en una calculadora que tengo por acá cómo es que se coloca. Entonces nosotros colocamos paréntesis, ponemos el 2,576 por 600 y bajamos a colocar el 100 y luego cerramos paréntesis y elevamos a la 2. Nos da ya redondeado, recuerden que redondeado hacia arriba es que redondeamos, nos va a dar 239. Estamos redondeando siempre en cantidades de muestras al número siguiente, ya sin importar cuánto nos dé. Si ya se da un poco más de un número, vamos a pasar al siguiente. O sea, como nos da 2,38, 200,38 y un poquito más, lo redondeamos a 239. 239 sería el tamaño de la población, el tamaño de la muestra, perdón, si esta población fuera infinita, o sea, si no me dieran el número de la población. Pero como me dan el número poblacional, que es 8000, este que está aquí, como me dan ese valor poblacional, yo tengo que utilizar esta otra fórmula. Ahí les pongo el esqueleto de esa fórmula, dice que va n sub 0 arriba, y el n sub 0 es el 239, que también va encima de la otra fracción. Y el valor n, como pueden ver, va debajo del 239 en la fracción de abajo. Ese es el otro cálculo que hay que hacer cuando se nos indica el tamaño de la población. Entonces, una vez que lo tenemos, nada más lo metemos en la calculadora y nos va a dar 233. En realidad da 232 y un poquito más. Como les digo, lo redondeamos al entero superior más cercano. Entonces la muestra debe ser de 233 adultos de 70 o más años para esta investigación. Y con esto hallamos el tamaño de muestra para el caso de una población infinita, o sea, cuando no nos dan el tamaño de la población. Y ahora en este otro ejemplo, para una población finita porque nos dan el número de elementos de la población. Ahora vamos a ver el caso de las proporciones o fórmulas que tienen que ver con proporciones, o el caso de las proporciones aplicadas a esto. Ok, tenemos una duda, entonces vamos a dar chance a esa duda de Ingrid. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. No, con respecto al redondeo, entonces no importa si me da, por ejemplo, en este caso anterior, que me da 232.06, igual lo redondeo a 33, a 233. Sí, esto vamos a ver si queda un poquito más claro. El asunto es que cuando uno está hablando de población o de muestras, perdón, la silencié porque si no suena mucho ruido. Si uno está hablando de muestras, ya poniéndolo en lógica o en sentido común, 232,06 personas no se pueden escoger. Estamos hablando de personas, de elementos que son cantidades exactas. Entonces, yo lo voy a redondear al entero más cercano porque ese 0,06 me indica que es un poquito más de 232. O sea, para no complicarnos, vamos a tirarnos a 233 elementos, aunque sea un poquito más el valor decimal, ¿verdad? Porque no podemos agarrar parte de una persona para ser investigado. Siempre hacia arriba. ¿Le dejé más claro o la enredé más? No, está bien, ahora sí, ya comprendo. Gracias. Un gusto. No es que estamos pasándole por encima las reglas de redondeo, es por el caso particular de ser un tamaño de muestra, que no podemos agarrar partes de un entero, no podemos agarrar la parte de una persona. Entonces tenemos que tomar
la cantidad entera de personas y siempre redondeando hacia arriba. Ok, Rebeca parece que levantó su mano. ¿Hay alguna otra duda? No, era parecido a lo que dijo la compañera en cuanto al redondeo que usted nos acaba de explicar de la población, en el caso de las personas, ¿verdad? Para sacar una población o muestra, fue así como lo explicó. Sí. En estos casos de tamaño de muestra hay que redondear entonces hacia arriba, al entero más cercano hacia arriba. Ok, vamos a ver también entonces el tamaño de muestras, pero para proporciones. Una proporción de una característica se saca de la siguiente forma. Se hace como una división, como una probabilidad, donde n sub 1 representa una característica medida respecto de un total, ¿verdad? El n es el total y el n sub 1 es el número asociado a una característica. Vamos a usar una fórmula para el tamaño de población cuando se nos da una proporción, que es esta que les aparece en pantalla, n igual a z sub t por la raíz de p por 1 menos p, y todo sobre la discrepancia de i va al cuadrado. Veamos un ejemplo entonces con esto de tamaños de muestras, pero con proporciones. Dice que una universidad desea estimar la proporción de estudiantes que podrían estar interesados en un sistema especial de préstamos para la compra de computadoras. Se cuenta con una base de datos de números telefónicos de los estudiantes y se decide llevar a cabo una encuesta telefónica. El total de estudiantes es de 5,000. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra para obtener un error no mayor a 5 puntos porcentuales y con una confianza del 95% y un valor Z sub t de 1,96? Ok, se nos dan varios datos. Primeramente, ya se nos da el total de estudiantes. Nos dan el N mayúscula, o sea, la cantidad de la población. Este sería entonces, ese 5,000 sería el N mayúscula. Después dice cuál debe ser el tamaño de la población para obtener un error no mayor a 5 puntos porcentuales. Este es el error, la discrepancia. 5 puntos porcentuales. Aquí evidentemente nos dan el ZT, pero necesitamos sacar esa proporción. Ok, datos entonces. Se nos da que tenemos 5,000 estudiantes, una población de 5,000 estudiantes. La proporción, en este caso, como no se nos dice cuál es la cantidad de estudiantes que quisieran adquirir ese préstamo para computadoras, siempre que no se nos indique un valor para poder sacar la proporción, lo vamos a tomar como 0,5. Dice acá, ahí está como una nota, siempre que no se proporcionen datos suficientes para hallar la proporción, se usa este valor. ¿Qué quiero decir con datos suficientes? Es que probablemente en la investigación me podrían decir que 300 personas quisieron o están a favor de ese tipo de préstamos. Entonces yo podría sacar la proporción, si fueran 300 las personas que están a favor, haciendo 300 entre 5,000, y de ahí saco la proporción. Pero en este caso no se nos da ningún valor de la gente que esté dispuesta a adquirir este préstamo para compra de computadora. Entonces lo vamos a asumir por falta de datos en 0,5. Eso siempre lo podemos hacer así, ¿verdad? Siempre lo podemos asumir en 0,5 si no se nos dice o se nos da el dato de los que están interesados en este préstamo para compra de computadoras. Nos dan el ZT, que es 1,96, y el 5 puntos porcentuales, que va a ser la discrepancia, hay que pasarlo a un valor exacto, porque un porcentaje me representa en realidad una escala de 0 a 100, lo que en realidad era una escala, lo que en realidad estaba en una escala de 0 a 1. Entonces, cada vez que se nos diga puntos porcentuales, hay que dividir ese número entre 100. Entonces, 5 dividido entre 100 nos da 0,05.
el error o la discrepancia no es 5, sino 0,05, por exactamente decir que son puntos porcentuales. Cuando pasa eso, hay que dividir entre 100. Y una vez que tenemos ya todos los datos, es cuestión de colocarlos en la fórmula. La fórmula dice que va a z sub t primero, se multiplica por la raíz del valor p, y en paréntesis va a ir 1 menos p, que es 0,5. Luego la discrepancia, que es 0,05, va en el denominador. Por aquello la fórmula es esta. La voy a apuntar. Esa realmente es la fórmula. Lo que hice fue sustituir los valores, ¿verdad? Z sub t, el p dentro de la raíz, en los dos espacios, de primero en la raíz y después restando al 1, y la discrepancia en el denominador. Todo eso va elevado a la 2. Recuerden que esto en sus calculadoras tienen que colocarlo con paréntesis redondos. O sea, básicamente es exactamente lo mismo que está acá, nada más que con paréntesis redondos. Siempre es importante que lo verifiquen, que verifiquen el resultado de esto, ¿verdad? A ver si de verdad lo estamos colocando bien. Si lo están colocando bien en sus calculadoras. En este caso, debe darles, ya redondeado hacia el entero más cercano hacia arriba, debe darles 385, perdón. Pero, bueno, van a verificarlo ustedes, pero no hemos terminado porque la población es finita. Se nos da el número de la población, que es 5000. Y con eso hay que utilizar la otra fórmula del valor n, que es la fórmula que dice que es n sub 0. Mientras ustedes lo verifican, voy a ponerla por acá, n sub 0 más 1 sobre 1 más n sub 0 sobre n. Esa es la fórmula que hay que aplicar ahora, siendo n sub 0 el valor 385, que va a ir en esos dos espacios. Ok, espero que hayan verificado el resultado, a ver que les haya dado 385. Y luego, como les dije, vamos a colocarlo en la otra fórmula, donde el 385 va de primero en el numerador y en el denominador de la fracción que está abajo, y el n, que es 5000, va debajo del 385. Ya con eso, colocando todo esto en la calculadora, obtendríamos 358, que sería el número o el tamaño de la muestra a seleccionar en esta investigación para que se tenga un tamaño, un nivel de confianza del 95%. Eso sería. Si hay alguna duda me indican, porque si no, pasaríamos al capítulo 13, correspondiente a la prueba de hipótesis. Profe, siempre, ¿verdad? A pesar de que ahí diga que son paréntesis cuadrados, como la calculadora no los trae, siempre vamos a colocar el paréntesis redondo, ¿verdad? Sí, bueno, si quiere, póngale paréntesis redondo siempre, para que no complicarse. Yo puse cuadrados, pero si usted quiere lo pone redondo siempre, desde el mismo ejercicio, para que no se complique. Está bien, profe, gracias. Con gusto. Ok, entonces continuamos con el capítulo de prueba de hipótesis, el capítulo 13. Este capítulo trata entonces de estimación, pero por prueba de hipótesis. Okay, ¿qué es esto de la prueba de hipótesis y la regla de decisión?
La idea de esto es considerar una prueba, una hipótesis nula, que le llamamos H sub 0, y una alternativa a ella que le llamamos H sub 1. Para ello se debe considerar una regla de decisión para determinar si la prueba de hipótesis nula es cierta o por lo contrario la alternativa es la correcta. Podemos cometer varios errores, ya les voy a decir exactamente qué es la prueba de hipótesis. Básicamente en realidad es que uno o un experto asegura que tal valor no ha cambiado a través del tiempo usualmente, o que sí ha cambiado. Entonces hay que comprobar esa hipótesis, y si no es cierta esa hipótesis, la hipótesis alternativa, que sería que sí ha cambiado, sería la correcta. Pero para eso utilizamos fórmulas para poder estimarlo. Un error o dos errores cometidos podría ser que yo rechace mi hipótesis siendo cierta. Cometa el error de rechazar mi hipótesis siendo cierta, o también que pueda aceptarla siendo falsa. Esos son los errores. Error tipo 1, rechazarla siendo cierta, la hipótesis nula. Y el 2, aceptarla siendo falsa. Ahora sí, vamos a ver cómo se plantea una hipótesis y la regla de decisión en un problema. Ahí en pantalla les aparece que el MEP contrata un investigador en el ámbito educativo con el fin de indagar sobre el peso de los estudiantes. Para ello se acuerda usar la desviación estándar de un estudio piloto que es de 16 kilogramos y el peso promedio que en dicho estudio piloto fue de 72 kilogramos y que para el investigador sigue siendo el mismo. Plantee la hipótesis nula y la alternativa. Ok, nos dan varios datos. Nos dan un valor de 16 kilogramos como desviación estándar. O sea, sigma es 16. Nos dan un promedio, peso promedio de 72 kilogramos. Vamos a decir que ese es nu, igual a 72. Y que para el investigador dice que sigue siendo el mismo. O sea, que a través de varios años no ha cambiado. Entonces, para plantear nuestra hipótesis, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la hipótesis nula, H sub 0, y esta que estoy marcando en amarillo, es que nu sigue siendo igual, sigue siendo 72. Pero hay que plantear una hipótesis alternativa H sub 1 que diga lo contrario. O sea que el valor nu, o el promedio o media aritmética, sí ha cambiado, es diferente. Eso significa este símbolo, que es diferente. O sea que puede que sea mayor o puede que sea menor, pero no sigue siendo igual a 72. Ahora, después, con algún proceso, vamos a ver si esa hipótesis se mantiene, la que el investigador dice que no ha cambiado, o si en realidad ha cambiado y es más o menos el promedio en este caso. Ya planteamos la hipótesis. Ahora vamos a ver cómo se toma una regla de decisión o la decisión para ver si esa hipótesis se mantiene o no. Dice que el investigador tomó una muestra de 400 estudiantes y desea determinar la regla de decisión con un 95% de confianza. Recuerden que este 95% es el que nos lleva al valor ZT o Z sub T. Es ese valor. Ok. Solamente nos fijamos en estos datos nuevos, ¿verdad? O para extraer más datos, tenemos una muestra, un N de 400 y el ZT de 1,96. N400 y ZT o Z sub T de 1,96. Para la regla de decisión vamos a usar una fórmula, esta que está acá, que se llama límites de confianza. Este límite de confianza, esta es la fórmula para saber en qué rango podría estar el tamaño de
nuestro promedio o peso promedio muestral para poder decir que es cierta o falsa la hipótesis. Entonces, vamos a resolver esa fórmula, pero vean aquí un elemento importante. Este más menos, en realidad lo que me dice es que debo usar la fórmula en dos, o sea, se desprende en dos. Una fórmula usando el más y una usando el menos. Ok, entonces, vean que los valores que tenemos, voy a ir sustituyendo, ¿verdad? Los valores que tenemos son el new, ¿verdad? Que está aquí, este, que es 72, debería ir este más menos, luego va el z sub t, que en este caso es 1,96, multiplicado, ponemos una fracción, sigma va arriba, y sigma es 16, y en el denominador va una raíz, y es la raíz del tamaño de la muestra, del valor n, que es 400. Básicamente vamos a hacer esto en dos fórmulas, una con más y una con menos. O sea, vamos a hacer 72 más 1,96 por 16 sobre raíz de 400 y 72 menos 1,96 por 16 sobre raíz de 400. O sea, lo vamos a hacer con suma y con resta. Con suma debería darnos 70,432 y con resta, con resta 70,432 y con suma 73,568. Recuerden que entonces es 72 más 1,96 por 16 sobre raíz de 400 para que nos dé este valor. Y 72 menos 1,96 por 16 entre raíz de 400 para que nos dé el valor más pequeño. Ustedes lo verifican. Rebeca nos dice que ella sí le dio. Entonces, traten de hacerlo, ¿verdad? Es importante verificar esos resultados. Igual las fórmulas, ustedes las podrán tener en cada una de las diapositivas, en cada una de las presentaciones, por si las quieren utilizar. Siempre es importante también hacerse Profe, con permiso. Esa usted, digamos, yo sé que usted nos comparte la tutoría, esa presentación en que usted está usando, ¿nos la puede compartir para Sí, tenerlo de claro. las fórmulas? Está bien, Sí, gracias. sí, claro, como en todas las tutorías, yo les paso tanto la presentación como el video. Ok, ¿a qué se refiere entonces estos números? Estos números que acabamos de averiguar. Dice que la regla de decisión es esta. H sub 0 va a ser cierta siempre y cuando X barra, que es el promedio de la muestra, esté en el rango de 70,432 a 73,568. De lo contrario, va a ser falsa la hipótesis que dice el investigador y se va a aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, para poder definir si se acepta o se rechaza, el investigador va a tener que, con esa muestra de 400, buscar cuál es el peso promedio de esa muestra, y si está en el rango de 70,432 a 73,568, se va a poder decir que el promedio poblacional se mantiene en 72. Pero si ese valor X barra le da más o le da menos, significa que ha variado. Bueno, espero haberme explicado con eso. ¿Tenemos alguna duda? Ustedes me dicen, chicos. Me acostumbro a los estudiantes del colegio. Es decir, chicos, si tienen alguna duda, me lo indican, por favor. Y si no, continuamos con una fórmula que nos va a ayudar a averiguar también si la hipótesis se rechaza o se acepta. Ok, continuamos entonces. Este es un
proceso clásico para la regla de decisión que vamos a ver a continuación. Es utilizar esta formulita. Esta fórmula se llama Z sub C, que es restar el promedio muestral menos el promedio poblacional y dividirlo entre sigma sobre la raíz de n. Y esta es la regla de decisión. Si el valor absoluto de ZC es más grande que el valor absoluto de ZT, eso del valor absoluto lo que me indica es que si dan negativos, los voy a ver siempre como positivos. Si da más grande ZC que ZT, entonces va a rechazarse la hipótesis. Y si nos da menor o igual el ZC que el ZT, se va a mantener la hipótesis nula. Veámoslo en este mismo ejercicio que estábamos haciendo. Con base en el ejemplo anterior, si el investigador tomó la muestra de 400 estudiantes y eso reveló que el promedio es de 75, el peso promedio es de 75 kilogramos, vamos a determinar si la hipótesis del investigador es cierta, o sea que el promedio poblacional se mantiene igual, o de lo contrario es falsa y se demuestra que ha cambiado. Y la confianza que vamos a trabajar es la misma del 95% con un Z sub T de 1,96. Como nos basamos en el ejemplo anterior, esta era la hipótesis del ejemplo anterior, que H sub 0 es igual a 72 y que H sub 1, la alternativa, es distinto, el promedio va a ser distinto a 72. Entonces, para ello, nosotros tenemos que determinar, bueno, primero los datos, sigma es 16, nu es 72, ¿verdad? Y n es 400 en este caso. Con un X barra, que es el promedio muestral, de 75 y un Z sub T de 1,96. Entonces, en la fórmula vamos a sustituir, en este caso, el valor X barra, el sigma, el nu y la raíz de n. Ok, en este caso, X barra va a ser 75, se le resta sigma que es 72, perdón, nu que es 72, se coloca sigma que es 16 y luego se coloca la raíz de n, que n es 400. Todo esto lo ponemos en la calculadora y nos va a dar el valor ZC, que es comparativo con este valor, Z sub T 1,96. Entonces ustedes verifican que ese valor Z sub C les dé 3,75. ¿Verdad? Es este cálculo que está acá. Y eso se va a comparar con 1,96. Comparado con 1,96 es más grande, ¿verdad? El valor absoluto es nada más por si fuera alguno de esos valores negativo, estas barritas. Pero en tal caso es mayor el 3,75 que el 1,96. Y como es mayor, se rechaza la hipótesis. Quiere decir que no es cierto que el promedio se mantiene igual, sino que más bien ha cambiado en este caso. No sé si tienen alguna duda. Básicamente esto es el capítulo de la prueba de hipótesis. Ustedes pudieron ver que en los lineamientos venía muy reducida la cantidad de secciones de los capítulos que se iban a estudiar. Ahora, esto no es todo, ¿verdad? Ustedes tienen que siempre ahondar un poco más, pero yo les estoy haciendo algunos ejercicios importantes y la aplicación de lo que probablemente es más evaluado en un quiz en este caso. Ok, si no hay dudas, pasamos entonces al capítulo 14,
En ese capítulo vamos a hablar de la recta de regresión y del coeficiente de correlación, que estuvieron consultando ustedes mucho un poco de cómo se hacía eso, porque en el trabajo, recuerden, que se pide realizar ese procedimiento o ese proceso para el estudio. Entonces, diagrama de dispersión y coeficiente de correlación con la recta de regresión. Estas son las fórmulas. Por ahí Walter me mencionó si pudieron usar otras fórmulas. Existen más fórmulas, pueden usar las que sean, pero yo en este caso, para explicarles, voy a utilizar esta fórmula para el coeficiente de correlación, que se llama R sub X, Y, y es toda esa formulita. Ahorita les voy a explicar qué significa cada una de las partes y cómo la vamos a resolver. Después, la recta de regresión es esta recta de la forma y igual a más bx. El valor b y el valor a se deducen de estas fórmulas. B es toda esta fracción y a es igual al promedio de y menos b por el promedio de las x. Y barra significa el promedio de las y x barra el promedio de las x. Veámoslo con un ejemplo y vamos a ir ahí explicando poco a poco los elementos. Entonces dice, considere las alturas y pesos de 7 personas sujetas a una investigación. Dice en esta tabla que X en centímetros y se nos da la estatura entonces en centímetros en todos estos valores que están aquí llamados X, y después los valores Y, que son estos asociados a cada uno de los elementos también de sus valores X, con el peso, que sería entonces el valor Y. O sea, cada persona me va a aportar el peso y su estatura. Peso y estatura. Peso y estatura en cada uno de los datos. Ahí tenemos que son, en realidad, si los contabilizamos, son 7 personas, ¿verdad? Si los enumeramos, son 7 personas, aunque ustedes puedan ver que son 14 datos. En realidad no son 14 datos. Son 7 personas y a cada persona se le pide 2 datos distintos, su peso y su estatura, en este caso. Pero entonces nuestro valor n es 7, ¿verdad? Porque estamos encuestando a 7 personas, solo que solicitándoles 2 tipos de datos distintos. Ok. Ahora, la recta de regresión junto con el diagrama de dispersión se van a hacer como si fueran puntos o pares ordenados en un sistema de coordenadas cartesianas. Yo por acá les dejo el dibujo. Este dibujo no está hecho en un software para datos estadísticos, sino en un programa geométrico. Luego, tal vez al final de la clase, nos vamos a dedicar un poco más a cómo es que se hace en Word específicamente, ya que Walter por ahí me consultó un poco sobre cómo es la elaboración para que salga la recta, pero eso lo veremos un poquito más adelante, después de que veamos la parte teórica. Cada punto, recuerde que este valor va en X, estos valores van en Y, está asociado como un par ordenado. Por ejemplo, el 156,60 iría 156 aproximadamente por aquí, asociado con 60. El 156 va en el eje X, que es el horizontal, y el 60 en el eje Y, que es el vertical. Así lo podemos visualizar con cada punto. Voy a ver, por ejemplo, 165,65. Estamos por acá, lo asociamos con 65 y ahí va el punto. Son puntos, en realidad, lo que formamos. Que después todos esos puntos van a aproximar a una recta, la que pueden ver ustedes ahí en rojo. Esa recta no necesariamente pasa por todos los puntos, pero pasa como en un aproximado por donde deberían ir los puntos. Ok, eso es más o menos que es el diagrama de dispersión, serían los puntos, y la recta de regresión, la recta que aproxima los puntos. Pero como les digo, ahora vemos cómo se realiza en Word
y en realidad ustedes no tienen que poner punto a punto, nada más de colocar los datos. ¿Cómo determinamos el coeficiente de correlación? Okay, tenemos que construir una tabla. Esta tabla, y les explico qué es esta tabla y cómo se realiza. Es una tabla donde colocamos los valores X, que eran las estaturas. Las estamos colocando verticalmente, asociadas con sus pesos Y, también colocados verticalmente. Luego, esta nueva columna que está acá, esta que dice XY, X por Y, es multiplicar estos valores. Yo voy multiplicando el X por el Y en esa columna voy anotando los resultados. Siempre al final hago una suma o un total de esos resultados. Esta es la suma de todos estos valores. Por acá este 496 es la suma de todos los y este 1147 la suma de todos los valores X. Entonces, esta columna nueva, la tercera columna, en este caso, me indica el valor o el resultado de multiplicar X por Y. Ustedes pueden tal vez verificar alguno que otro resultado para que vean que estamos hablando de multiplicar el valor X por el valor Y. Luego esta otra que dice X a la 2. Eso significa elevar al cuadrado todos los valores X. O sea, 156 al cuadrado me va a dar 24.336. 162 al cuadrado me va a dar 26.244. Y así con cada valor, y luego realizo la sumatoria. De una manera muy similar, con los valores Y, elevamos a la 2 el 60, y eso nos va a dar el resultado. En este caso, si le vamos a la 2 el 60, nos va a dar el resultado de 3.600. El 75 nos va a dar 5.625. Y así sucesivamente le vamos todos al cuadrado y al final sumamos todo. Okay, me gustaría saber si por acá se entiende la forma de llenar esta tabla. Es fundamental. Profe, con permiso. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, eso mismo lo tenemos que aplicar en el proyecto. Si en la tabla, ahí donde dice el total, yo no coloqué los datos, digamos, que eran 30, no importa, o es importante agregárselos ahí, poner 1, 2, 3, 4, 5 hasta 30. Es que yo solo coloqué X, Y, X, así. Tengo una pregunta, ¿por qué 30? ¿Eran 30? ¿No eran 15? Si no me equivoco, son 15. Bueno, ahora al final vemos. No, profe, son 30. Son 30, profesor. Hay 15 en cada columna. Hay 15 y son dos. Y son dos. Son dos cuadros. Sí, yo lo que interpreté fue como que estaba cortado, entonces lo hacia abajo, 30 datos. Claro, ahora al final lo revisamos bien, porque si son dos tablas aparte, entonces tendrían que hacer dos, porque si serían dos grupos de datos, serían dos rectas de regresión aparte, pero ahora lo vemos al final, porque profe, no lo tengo a perdón. mano para... Lo que pasa es que, digamos, no están están separadas las tablas, pero da continuidad del estudiante 1 al estudiante 30. Ok, está bien, ahora lo vemos, para no hablarle así en el aire, para no refutarle y después decir que está mal o está bien, mejor ahora veo el proyecto y lo vemos claramente. La pregunta de la compañera fue si es necesario enumerarlos. Yo lo enumeraría por aquello de que me haya brincado un número. Uno a veces por tanto que hacer o por tanta cosa puede ser que se brinque un número y al brincarse un número, usted no se va a dar cuenta si no los tiene numerados. Yo le sugiero ponerlos. No es una camisa de fuerza. Si no los quiere poner, no los pone, pero yo le sugeriría que los ponga. Es una sugerencia. Allá ahí eso no infiere en el resultado.
Sí, muchas gracias, profe. No, por eso le preguntaba, porque yo vi una tutoría suya donde estaba explicando eso y yo sí no lo coloqué, pero veo que nuevamente usted retoma eso, entonces por eso le hacía la consulta. Sí, yo lo hago porque sí, los profesores de matemáticas somos muy ordenados y queremos ver ahí que realmente se esté cumpliendo que están los 7 datos. Pero si usted lo hace con detenimiento y cautela y no deja ningún dato botado, no hay problema. Ok, ahora vamos a ver esta fórmula. Les voy a decir qué es cada elemento de la fórmula. Habíamos dicho que el valor n, ahí digamos que ese es el esqueleto de la fórmula. El valor n es el número de datos, es 7. Entonces, donde está la letra n, en todos esos lugares va a ir 7. Entonces, coloco 7 en esos lugares. Ahora, muy importante ver que aquí va un por en medio del n y la sumatoria es, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿qué significa o qué es este sumatoria o esta cuestión que dice x, y, y con un signo sigma? Eso significa la sumatoria o la suma de la multiplicación de los x por y. Esto, exactamente ese es el valor suma de x, y por y. La sumatoria de toda la multiplicación de los x por los y. Y en todo el espacio que vaya a esta sumatoria, ahí vamos a poner entonces este resultado. Entonces después del 7 va a ir el 82.004. Seguimos analizando cada elemento. Después por acá viene lo que llamamos la sumatoria de x, o sea, la suma solo de los x, que es 1147. Ese va a ir en estos dos espacios, va a ir también aquí abajo, va a ir en este lugar, aquí arriba, y también aquí abajo. Entonces vamos a colocar el 1147, pero en este caso va a la 2, ¿verdad? Aquí va la 2. Ok, seguimos entonces ahora con los valores o la sumatoria de los y, que está aquí. Esta es la sumatoria de los y, o sea, este valor 499. Ese es el valor que va a ir multiplicando al 1147 y también en esta otra posición, elevado a la 2. Y para terminar nos faltan dos valores más, que sería este valor que está que me quiso borrar, ya, ahora sí. Este valor que está restando, que sería la sumatoria de los x a la 2, esta, que sería 188.203, iría en esta posición, y luego este otro valor, la sumatoria de los y, este que está aquí, sumatoria de los y a la 2, que sería este 36.403, que iría en esa posición. O sea, nada más de ir teniendo cuidado, y bueno, en sus calculadoras, otra vez el paréntesis tiene que ser redondo. Y colocamos todo esto así literalmente como está, todo esto. Ahora es un poquito complejo de realizar. Sí es importante que lo metan todo en la calculadora porque si lo hacen por partes, muy probablemente les va a dar mal. Entonces es cuestión de colocar una fracción, escribir primero todo lo que está arriba, luego bajar, poner una fracción. Yo les sugiero poner los dos paréntesis primero, o sea, poner la raíz, perdón, y los dos paréntesis, ir completando cada paréntesis para que les pueda dar, en este caso, el resultado de este proceso tiene que darles redondeado a dos decimales 0,52. Pero como pueden ver, todo lo que diga sumatoria es el resultado de las sumas. Si dice x, y por y,
es la sumatoria de los x, es este total de los x por y. Si solo dice xy, es la sumatoria de los x. Si dice y, es la sumatoria de los y. Si dice xy a la 2, es la sumatoria de los x a la 2. Si dice y a la 2, es la sumatoria de los y a la 2. Y nada más de ir sustituyendo, porque los valores ya los hicimos en la tabla, ya los completamos o los tenemos listos en la tabla. No sé si hay alguna duda. Es bastante extenso y con mucho cuidado hay que hacerlo, porque los valores y son bastantes, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las sumas y después la sustitución en la fórmula. Y, con mucho más razón, tener cuidado Con del permiso. resultado. Sí. Una consulta, yo lo puedo hacer así, hago la primera parte, 7 por 82.004, eso, y después hago la otra parte y lo divido, y lo puedo hacer así como por dos partes, primero hago arriba y después abajo. ¿Sí? Siempre y cuando anote cuánto le da lo que está en el numerador arriba, y después Ajá. anote lo que le da en el denominador y los divida. Ajá, sí, así lo hice. ¿Ok? Está bien, gracias. Con gusto. ¿Y si le dio esa cantidad? Sí. Ok. Eso nos da el coeficiente de correlación. Vea, se indica que entre más cercano esté a 1, nos indica que están más correlacionadas las variables. Eso indicaría que conforme aumenta el peso, aumenta la estatura de una manera muy proporcional, entre más esté acercándose a 1. Y si se acerca más a -1, hacia el lado negativo, eso me va a indicar que más bien la correlación es inversa, o sea que conforme aumenta la estatura, disminuye el peso, en este caso. También pueden revisar en el libro la explicación de esta parte que les estoy diciendo, que la correlación más cercana a 1 nos indicaría como que los datos aumentan proporcionalmente y como si fueran perfectos, ¿verdad? Conforme aumenta el peso, aumenta la estatura, y si nos acercamos a -1, siempre nos va a dar un valor entre -1 y 1, va a ser más bien una correlación inversa, que conforme aumenta la estatura va a disminuir el peso, va a ser más bien al revés. Esa sería más o menos la interpretación. Luego se nos pide determinar la ecuación de la recta de regresión. Para esa parte, en este mismo ejercicio, vamos a tener la misma tablita de datos, nos vamos a basar en la misma tabla de los datos que ya completamos, de las columnas x por y y x a la 2 y y a la 2, y vamos a usar esta otra fórmula. Como pueden ver, esta en realidad es un poquito más simple, más pequeña, pero siempre contiene los valores de las sumatorias y el valor n. En este caso, el valor n, que es 7, va a ir en esas dos posiciones. Por acá el valor x por y va a ser la sumatoria del xy por y, que es 82.004. Luego va al menos, va la sumatoria de los x nada más, tanto en esa posición, en el numerador como en el denominador. En el denominador, importante que va la 2. Luego la sumatoria de los y, que está por acá. Esa es la sumatoria de los y, que va multiplicando la sumatoria de los x, 499. Y nos faltaría la sumatoria del x a la 2, que es el 188.203, separado por un menos del 1147 al cuadrado. Eso nos va a dar entonces el resultado del valor b. Y ustedes lo pueden verificar, que da 0,92 en este caso. Yo les sugiero, si manejan Excel, en Excel pueden hacer esta tablita, o si ya la hicieron, está bien, pero en Excel se hace un poquito más rápido y fácil, ¿verdad?
luego la trasladan al Word para que no tengan que hacer tanta multiplicación manualmente. Ya en el caso de que sean muchos datos, ¿verdad? Ok, ahí se nos da ese 0,92 como el valor B. La fórmula para el valor A es esta que aparece en pantalla, es y barra menos b por, aquí va un por, ¿verdad? Siempre entre dos letras, fórmulas matemáticas va un por. Y en ese caso voy a multiplicar el b por el x barra, que es el promedio de las x. Ya sé cuál es b, este valor es b. Entonces el promedio de las y, este valor y barra, sería la sumatoria de las y entre el número de datos, que es 7. Y el promedio de las x es el valor de la sumatoria de las x entre 7. ¿Por qué 7? Porque son 7 datos. Y como pueden ver, después de la resta, va a ir el b multiplicando al promedio de las x, en este caso. Repito, el promedio de las y es el total o la sumatoria de y entre 7, que es el número de datos, y el x barra, que es el promedio de las x, es el total de la sumatoria de las x, que es 1147 entre 7, y ese valor va a ir multiplicado por b, siempre con una resta ahí de por medio. Colocamos eso en nuestras calculadoras, tiene que darnos aproximadamente menos 79,5. Aproximadamente en este caso. ¿Cómo se plantea entonces la ecuación de la recta de regresión? Es y igual a a más bx. Yo nada más voy a sustituir la a y la b en este valor que dice y igual a a más bx. La a la cambio por menos 79,5 y la b por 0,92. Nos va a quedar de esa forma. Y es aproximadamente menos 79,5 más 0,92x. Solo cambiamos la a y la b. La y y la x quedan ahí porque es una ecuación, es una fórmula, por decirlo así. Ahora, si yo quisiera cambiar la x por estos valores x y hacer los cálculos, me van a dar estos valores aproximadamente. No exactos, pero sí muy aproximados. Ok, no sé si hay alguna duda. Tengo a Rebeca ahí con la mano levantada. No sé si fue antes. Sí, profe, una consulta. Ahí yo vi que ya a la hora de aplicar la fórmula no se puso nada entre paréntesis. Eso no afecta, ¿verdad? Se puede hacer. ¿En qué parte? Acá, dice usted, en esta parte de Sí, la en fórmula la que no lleva fórmula paréntesis. grandota. En la fórmula grandota, sí. Sí, es que esta fórmula no lleva paréntesis. Ah, es que me pareció. Entonces, está bien, profe, disculpe. Se parece mucho a la fórmula de correlación, pero no es la misma, es más pequeñita. Y no lleva ni raíz ni paréntesis. Ok, entonces, si no hay dudas, aquí hay un ejemplo, un ejercicio que pueden hacer para practicar. Y aquí están las respuestas. Si quieren hallar la recta de regresión, la ecuación de la recta de regresión y el coeficiente de correlación, y pueden hacer el diagrama de dispersión. Con esto, en la teoría, hemos terminado el resumen o el estudio de los capítulos 12, 13 y 14. Ahora sí pasaríamos entonces a hablar un poco del proyecto. Como les dije, yo les tengo preparado unas explicaciones referentes a algunas consultas que me hicieron en los foros. Entonces, ya les voy a presentar pantalla en mi computadora para explicarles un poco sobre algunos elementos que me preguntaron. En mi pantalla les va a aparecer
un archivo en Word en mi computadora es una Mac, entonces el Word es un poco distinto. Vamos a ver cómo nos va. Les traigo un ejemplo de un diagrama de caja, un diagrama de bigotes, o llamado diagrama de box plot. Ya que en algunos de los casos, creo que en alguna de las dudas, me pusieron que no les estaba graficando los datos. Entonces voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo se grafican. Igual, si hay dudas, no pierdan ahí la oportunidad para consultar. Si ya lo intentaron hacer y tienen dudas de algo, me dicen. Entonces, nosotros vamos a construir la tabla. Bueno, la tabla nos la dan en el proyecto, pero es importante tal vez construirla. O ingresan los datos de la forma en que les voy a decir. En este caso, estamos hablando de que se nos dan las notas anuales de matemática de los grupos A y B de décimo del Colegio Paz en el 2020. Y dice que se componen de 10 estudiantes cada grupo. Entonces es un colegio pequeño en este caso. Ok, y nos piden entonces que construyamos el diagrama de cajas. Aquí ya tengo el título, que dice diagrama box plot. De las notas anuales de matemática de los estudiantes de los grupos A y B de décimo año del Colegio Paz en el 2020. Entonces nosotros vamos a hacerlo grande para que lo vean mejor. Nosotros vamos a insertar en gráficos. A ustedes les debe salir un poco diferente. A mí me sale así y le doy insertar gráfico y me voy a los gráficos que dicen estadísticos. En el gráfico estadístico aquí va a haber el de cajas y bigotes. Una vez que yo lo escojo, él me va a tirar los datos en Excel. Por acá ya me van a aparecer los datos en Excel. Yo les doy la sugerencia de borrarlos. Borrar esos datos. Olvídense de estos datos. Vamos a borrarlos. Yo literalmente voy a copiar esta primer columna y la voy a pegar acá, en la columna B de los datos en Excel. Luego, en la columna C y debajo del último dato, voy a pegar los del grupo B. Todos estos son del grupo A. Entonces voy a colocar grupo A para todos estos primeros y para estos segundos grupo B. Y voy a colocarle grupo B a todos ellos. Ok. Aquí solo relaciona los del grupo A para este diagrama que está aquí y aquí solo los del grupo B. No pueden estar en la misma columna. Ahora, no los considera correctamente porque no está considerando el rango de todos los datos. Digamos que los márgenes de los datos no están bien correctos. Entonces nos vamos a ir donde dice diseño del gráfico. Vamos a hacerlo grande. Nos vamos a seleccionar el gráfico y vamos donde dice diseño del gráfico y dice seleccionar datos. Entonces vamos a seleccionar los datos. Vean que la selección no contiene exactamente a los datos que están acá, hay más. Entonces vamos a decir que inicie, aquí lo pueden ver en A1 y que termine en C20. Entonces aquí lo que va a ir es C, aquí lo que va a ir es C, vamos a colocarlo nuevamente, en un segundo. Seleccionar datos, aquí lo que vamos a colocar es C y aquí 20 para que la selección esté demarcada solo en los datos que tenemos. Y así el diagrama queda de esta forma. Antes quedaba como corrido porque estaba considerando esta columna como otros datos que no teníamos. Ahora le eliminamos el título y si queremos que los datos no estén trabajados desde cero, sino desde otro valor, podemos seleccionar el eje, darle clic derecho. Vamos a hacerlo otra vez. Seleccionamos el eje, le damos clic derecho
y dar formato al eje. Si le damos formato al eje, podemos decirle que inicie, por ejemplo, en 40 y termine en 100. Y ahí pueden ver que se ve un poquito más grande los bigotes o las cajas en este caso. Ahora, si queremos cambiarlo a otro tipo de diseño, nos vamos en diseño y aquí hay diseños rápidos. Podemos cambiarlo a los diseños que tiene por ahí. Como yo ya le puse el título, yo le tengo que eliminar el título acá. No sé si hay alguna duda respecto a la construcción del diagrama. Boxplot. Creo que una de las dudas que me dijeron fue que no les aparecía la opción de insertar gráfico estadístico. Entonces que no les iba a poder servir o no iban a poder insertarlo. Yo creo que eso fue lo que alguien nos planteó. Pero igual, si es en Excel, yo tengo en Excel los datos puestos de esta forma, yo nada más selecciono, le doy insertar gráfico y aquí debería estar la opción de gráficos estadísticos. Bueno, en el de ustedes debe estar un poquito más explícito. En este caso, como estoy utilizando el de una Mac, es un poco más complicado, no vienen los nombres. Aquí está. Y él se lo grafica, más bien incluso queda perfecto en Excel, seleccionando los datos, eso sí, ¿verdad? Seleccionándolos acá. No sé si hay alguna duda. Ingrid. Bueno, profe, no, yo más que una duda, no es una duda, sino un comentario, porque yo he tratado de hacer en Word los gráficos y no me carga el cuadrito para yo poner los datos. Entonces, más bien lo he estado haciendo en Excel y los paso a Word. Sí, eso se puede. Claro. Sí se puede. Ok, sí, claro. Porque no quiere mi computadora hacer los gráficos en Word. Ok. No, entonces, se puede en Excel. Más bien, como puede ver, hasta más fácil es. Está bien. Ok, gracias, profe. Eso es. Un gusto. Nos dice Mónica que ella para el proyecto sacó Q1, Q2 y Q3. No es necesario. No es necesario sacarlos porque solo nos piden que usted haga este diagrama. Si no me equivoco, voy a revisar un segundo. Sí, veo que no es necesario. Pero no está de más, está bien. Siempre y cuando estén bien hechos. Igual no pasa nada, pero no es necesario. Lo único que verificarías es que Q1, en el caso del grupo A, va a estar aquí, perdón, aquí, Q2 aquí y Q3 acá. Esa es la única verificación. O sea, debería concordarte, ¿verdad? Que Q1 esté aquí, Q2 acá y Q3 acá. Pero no es necesario realizarlo. Ok, ya hicimos este. Bueno, recuerden siempre colocar una fuente que debe ser elaboración propia con datos tomados del colegio. Lo de elaboración propia es importante porque el gráfico usted lo está construyendo, no lo está tomando como tal de una fuente en específico. Ahora, si usted toma el gráfico totalmente de una fuente en específico, ahí sí debe colocar tomado de la dirección del colegio Paz o de tal documento. Vamos a hablar del gráfico, el famoso gráfico que yo le recomendé a una estudiante hacer como gráfico radial. Este es el gráfico del ejercicio 2. El 2A dice que con base en la información que se resume, haga un gráfico para comparar el sexo, las áreas evaluadas,
y diferenciado, y si pertenece a público, privado, y todo esto, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor gráfico que se ajusta? En ese caso, yo, por ver que eran varias variables, le recomendé, no sé si fue a uno o a dos estudiantes que me mandaron un correo, les recomendé hacer el radial, pero yo me puse hoy a buscar cómo hacerlo y me di cuenta que era imposible. Entonces, me di cuenta que es el gráfico que se ajusta correctamente, es un gráfico comparativo y compuesto a la vez. Ahora, mi sugerencia para poder construir este gráfico de la parte del ejercicio 2, la parte A, es que ustedes construyan la tabla en Word o en tal caso en Excel, ¿verdad? Tengo un ejemplo muy parecido, ¿verdad? Este ejemplo habla del nivel de satisfacción que tienen los estudiantes del Colegio Paz por las clases de matemáticas, ciencias y estudios sociales. Y aquí viene satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho e insatisfecho. Y aquí están las clases de matemáticas, todo separado en sexos, hombre y mujer. Entonces, para poder hacer ese gráfico, van a ver que es extremadamente fácil. Vamos a insertar gráficos. Vamos a hacerlo grande. Insertamos gráfico. Para ustedes, a ustedes les va a salir más bonito si no tienen Mac. Les va a salir en barras, barra apilada. Esa es una opción. Ahora, es barra horizontal porque la serie de datos, matemáticas, ciencias y sociales, que son materias, es cualitativa. Entonces tiene que ser barras horizontales. Ok, nos va a aparecer esto. Estos son los datos que aparecen de la plantilla. Este es el gráfico que nos aparece. Ahora nosotros le vamos a cambiar esos datos por estos. Por eso les sugiero que hagan la tabla primero. La misma tabla que está o que les dan en el ejercicio 2, las hacen ya sea en Excel o en Word y la vamos a pegar. La pegamos aquí encima. Ahora vea que no se nos grafica correctamente en sexo, hombres, mujeres y en el grado de satisfacción o insatisfacción, ¿verdad? No están las tres variables aquí indicadas, aquí no se ve el sexo indicado. Entonces nos vamos a ir a varias cosas. Primero, nos vamos a ir en el gráfico, seleccionamos el gráfico, nos vamos a ir al diseño y vamos a seleccionar datos para ver si me tiene seleccionados todos los datos, pero pueden ver que no están seleccionados, solamente está seleccionada hasta la columna de ni satisfecho ni insatisfecho. Entonces tengo que ampliarla para que llegue hasta G5. Entonces cambio aquí, pongo G5. Y una vez ampliada, nos grafica algo que tampoco tiene mucho sentido porque tiene un montón de variables. Dice satisfecho hombre, satisfecho mujer, y se amplía y se hace muy complejo. La manera de acomodar esto es muy simple. Aquí en las opciones, en diseño de gráfico, hay una opción que dice cambiar fila columna. Le damos eso y ya nos lo grafica de manera que está por grado de satisfacción, separado en mujer y hombre, y el color azul representa matemáticas, el anaranjado ciencias y el otro sociales. Eliminamos este título. Y este es el gráfico recomendado para que hayan tres variables en juego. El grado de satisfacción, que pueden ver acá, el sexo, que lo pueden ver también acá, y en los colores de las barras, las materias matemáticas, ciencia y estudios sociales. Muy similar al ejemplo o al caso que ustedes tienen que hacer en el proyecto. No sé si hay alguna duda. Profe, Sí pero tenemos a Marcia. Perdón, es que estaba Marcia con la mano levantada. Buenas noches. Profe, ¿hay que hacer dos gráficos o en un gráfico se mete todo, tanto lo del público como lo del privado? No, en ese caso, todo lo de público y privado es separado, ¿verdad? Porque son datos Dos, aparte, ¿verdad? No dos no gráficos, podemos entonces. relacionarlos. Correcto, no podemos relacionar lo del público y lo del privado porque la idea es comparar los datos entre ellos. Tendrías que hacer dos gráficos, Ok, gracias. como este.
Con gusto. Rebeca. Sí, eso iba a preguntar yo, lo mismo que la compañera, que si había que hacer un gráfico para cada uno, porque yo había hecho uno para donde incluía los dos, tanto colegio público como privado. No, no podemos mezclar los datos de un público con los de un privado porque exactamente la idea es hacer una comparación entre ellos. No sé si usted me comprende la idea. Entonces tenemos que Sí, hacer es los que dos gráficos. yo seguro no lo aparte. interpreté bien, porque como dice en las instrucciones, con base en la información anterior, resuma la información en un gráfico estadístico que permita comparar el nivel de sexo de cada una de las áreas, si pertenece a colegio público o privado, por eso es que yo lo interpreté así. Sí, es que el problema es que si lo tenemos que meter así, ya tendríamos que meter otra variable dentro de este gráfico. Y Ujú. eso ya sí se podría hacer, como yo dije, radial o de araña, pero investigando no se, o sea, es imposible resolver eso con Excel a lo que he visto, ¿verdad? Mm. Entonces, por eso mi sugerencia es dos aparte, porque si no va a ser imposible realizar la Mm. comparación de cuatro variables al mismo tiempo. Aquí tenemos tres, ¿verdad? La materia, en este ejemplo que les doy, el sexo y el grado de satisfacción. En ese caso, habría que meter una variable más y no se puede meter en este gráfico. Está bien, profe. Muchas gracias. Con gusto, sí, tendría que ser dos gráficos. Algo más respecto a este. Entonces, bueno, hago mi corrección. Yo le dije a algunas estudiantes que era el radial, pero no, al final, intentando hacerlo, no, fue imposible, me fue imposible. Tal vez con un paquete informático de estadística más potente, más dedicado solo a eso, se podría hacer, pero en este caso con Excel no es tan fácil de hacer. Entonces, este sería el gráfico, es un gráfico de barras comparativas y compuestas. Es una mezcla. Que igual se puede hacer en Excel de una manera muy similar. Ok. Después voy con el diagrama de dispersión, que Walter me dijo que cómo hacemos que aparezca la recta. Ok. En el diagrama de dispersión, digamos que tenemos los datos del peso y la estatura de un grupo de 7 estudiantes. Vamos a insertar entonces el gráfico, diagrama de dispersión. Aquí viene muy claro, dice dispersión, dice XY dispersión y escogemos este primero, que se llama gráfico de dispersión. Nos va a salir la tabla de datos. Y en esa tabla de datos vamos literalmente a copiar y pegar nuestras estaturas y nuestros pesos. Entonces vamos a borrar, esto no era, esto. Vamos a borrar esto y vamos a insertar las estaturas. Aquí serían las estaturas y los pesos. Pesos, y aquí alturas. Ahí se puede ver que sí ya está bien seleccionados los datos. Me está graficando todo, ¿verdad? Ahora, la parte que nos pregunta Walter es cómo hacer que aparezca la recta. Aquí no aparece la recta, entonces nos vamos al diseño del gráfico. A mí me aparece diseños rápidos y ya me aparece dentro de los diseños rápidos dos opciones donde viene la recta, en esta o en esta. En esta viene la recta y una fórmula. La fórmula no me interesa, la puedo eliminar. Y los nombres de los ejes sí es importante colocarlos, ¿verdad? Que es altura, pero peso será X y altura Y. Y alturas. Y ya lo tenemos con la recta ahí dibujada. Específicamente, le estoy respondiendo a Walter, que fue el que hizo esa consulta. No sé si alguien tiene una duda. Profe, una consulta. En el ejercicio 3, en la parte, en el punto B, donde dice que hay que justificar
eso no hay que meter ningún gráfico. Ahí no dice, pero en la justificar solo es con base en lo que dice la unidad didáctica, yo justifico y el resultado de la ecuación, yo justifico ¿verdad? Esa pregunta que se está haciendo ahí. Yo antes, en el caso, usted me estaba hablando de este mismo ejercicio, ¿verdad? Nada más que justifique qué sentido tiene la correlación lineal, si es fuerte, moderado, débil. Fue lo que les dije antes acerca de que si es un valor, el coeficiente de correlación es un valor muy cercano a 1, es que tiene una correlación muy fuerte, ¿verdad? Si es un valor muy cercano a 0, es débil, ¿verdad? Y si es un valor intermedio, un 0,5, por ahí es moderada. Ahora, si es negativo, hay recorrelación, pero inversa, ¿verdad? También. Entonces eso, lo puedes fundamentar con la teoría del libro. En el libro viene esa explicación. Sí, yo lo hice así, pero por eso le preguntaba lo del gráfico. Entonces no es necesario meterlo ahí porque ya ese gráfico va con base en eso, ¿verdad? Sí, correcto. Profe, una Está bien. pregunta. Sí, Walter. Gracias. Profe, la recta es así, no se hace manual desde abajo, no se empieza desde abajo, es así como apareció en el gráfico que usted acaba de hacer. Sí, ella lo que hace es más o menos dar una idea de por dónde pasa la recta. No dibuja una recta infinita como la que dibuja uno usualmente. Le da más o menos por dónde pasa, nada más. Eso es lo que necesita. Perfecto, gracias, profe. Con gusto. Evelyn tiene una duda. Vamos a darle la palabra a ella. Bueno, vi a Evelyn, pero no sé. Bueno, Ingrid, veo que tiene la mano levantada. Profe, vea, es que con esto que le estaba explicando a Walter, usted dice que con base a los datos obtenidos realice un diagrama de dispersión. No es entonces con la tabla que hay que hacer, sino con los resultados que salen de esa tabla. Se me hizo un mosquero con eso. En sí, en el ejercicio 3. No, es con la tabla, son con los datos. Con los O sea, el datos que ejercicio están 3 dando. sí, claro, con los datos que le están dando. O sea, el tiempo de estudio y la calificación de los estudiantes. Correcto. Ok. De Tal acuerdo. vez es que te estás enredando con la palabra datos obtenidos. Exactamente. Es que dice con base a los datos obtenidos. Es que Entonces, está hablando de los datos obtenidos en la investigación, o sea, los datos que le dieron. ya. Si usted ve arriba, dice datos obtenidos. Casi me dio un yello, está bien, gracias. Con gusto. Profe, con permiso, era para verificar entonces que si el ejercicio 3 eran 30 exacto. Es que como usted dijo que si no había que hacer 2. Ok, déme un segundo porque voy a tener que silenciar a alguien porque hace un feedback terrible. ¿Quién era la que me estaba hablando? Perdón. Yo silencié a alguien, pero no sé si era Ingrid, usted era la que me estaba hablando. No, Por aquello ya. estaba hablando. Sí, es que como dos tenían el micrófono encendido, hacía feedback, no le entendía nada a nadie. Ok, sí le entendí la pregunta. Son 30 datos, ya lo vi en la tabla. Están enumerados del 1 hasta el 30, entonces son 30 datos. No son dos tablas por aparte. Es que yo tenía la idea, lo había visto visualmente, lo tenía como dos tablas aparte, pero ahora viéndolo bien, es una sola tabla con los datos enumerados del 1 al 30. No sé si Rebeca todavía tiene duda. No, profe, era para corroborar ese dato, porque como usted dijo así, yo, entonces, para ver si tenía que corregir eso. Está bien, profe. Ya me quedó Ok, claro. Muchas gracias. con gusto. Ahora sí, si hay alguna otra duda del proyecto, por favor levanten la mano para que no se nos haga tanto enredo. Ok,
que a veces habla uno o dos al mismo tiempo y se nos hace ese feedback que es raro y feo, una retroalimentación del sonido. No sé si hay alguna otra duda. Profe, ¿cuándo pasa usted esta tutoría o este video? Porque no entendí bien lo de los gráficos que hizo cuando les quitó para hacerle las barras completas. Entonces, volviendo a ver el video, tal vez lo pueda ver, pero ¿cuándo lo pasa? Sí, más detalladamente. Exacto. Yo entre hoy y mañana se los estoy subiendo a Educao. En la brevedad, porque sé que lo van a ocupar para hacer ese proyecto. Sí, porque ya solo casi que mañana tenemos tiempo para terminar. Bueno, no, el sábado también. Se entrega el domingo. Profe, una pregunta, disculpe. Sí, Los gráficos del ejercicio 2 llevan título. todos los gráficos que usted haga deben llevar título y fuente, ¿verdad? Todas las tablas que usted ingrese también, Muchas gracias, profe. con gusto. Esa que levantó la mano antes creo que fue Jacqueline. No sé si alguien más tiene duda. ¿Algún otro elemento, algo que quieran consultar? Profe, yo quería, bueno, la duda parecía de ponerle título a los cuadros donde uno ordena ya la información al puro inicio. ¿Esos también llevan título? Toda tabla y todo cuadro tiene que tener un título. Imagínese que en un libro usted esté leyendo y vea una tabla ahí que salió de la nada, sin título. O sea, en un trabajo formal, estadístico o trabajo de investigación, todas las tablas, aunque sea una tabla de datos, se le tiene que poner un título y una fuente, ¿verdad? Siempre. Véalo como un rigor así, ¿verdad? Sugerencias y cosas que he visto de los casos prácticos. Por favor, ninguna tabla debe salir cortada. Esto que les va a aparecer aquí, o un gráfico, esto que voy a hacer es un horror. Vean. Esto pasa y lo vi en muchos trabajos. Sale la mitad de una tabla cortada de una página a otra. O la fuente en otra página. Aquí el ahorrar hoja o algo así es sin importancia. Aquí lo importante es que todo el elemento quede dentro de una sola página. Así tenga que pasar toda, porque me sale media cortada, la tenga que pasar toda a la siguiente página para que quede entera y no se le ha cortado ni el título ni ningún elemento, porque si no la persona va a tener que estar pasando página para acá, página para allá para entender el gráfico, la tabla o el elemento. Los títulos, la fuente y los datos nunca van de un tamaño más pequeño. Todo el texto debe ir del mismo tamaño, ya sea en los cuadros, en los gráficos, en la fuente, en cualquier elemento. Esas son algunas cositas que me estoy recordando como sugerencias. Cuiden la ortografía, cuiden todo eso. He visto muchos errores por ahí en algunos trabajillos. Piensen que es un trabajo súper importante, el nombre de ustedes está en juego y todo es parte de aprendizaje para proyectos más a futuro, ¿verdad? Tal vez algún tipo de investigación que ustedes quieran realizar. Rebeca, ¿usted tiene otra duda? Sí, profe, es que ahora que está diciendo eso de que las tablas cortadas, es que a la hora que ya hice la tabla del ejercicio 2, donde se meten lo que son las X, las Y, y eso sí me queda en 2, porque como son 30 datos hacia abajo para que quede en orden y hay que darle los totales, sí me queda cortadilla. Esa tabla le sale cortada Ujú. Es que como por son, lo grande que es. sí, por más que lo En traté ese, y en de ese caso, si pudiera ser, en ese caso particular, si pudiera ser la letra más pequeña, Eso le iba a lograría decir dejar. que si me da permiso a hacer la letra más pequeña, tal vez haría el Sí, 9 o así. sí, tal vez en ese caso, el hecho de usar la más pequeña sí favorezca, ¿verdad?
Entonces sí habría como una salvedad al caso para que no salga Sí, si cortado. usted me da permiso, ya que es mi profesor calificador, entonces digo yo, mejor le pregunto para no quedar ahí. Yo prefiero eso a que salga cortado. Ujú. Está bien, profe. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra observación, duda? Bueno, espero que con lo que vimos se puedan ayudar. El proyecto se entrega el domingo y tengan tiempo de resolver lo que falte. Recuerden que el sábado hay un quiz también. Entonces, les deseo muchos éxitos en todo y primero Dios, tener que estar dándole los resultados y que todo sea favorable en esta recta final.